cuestiones filosóficas, que si bien tienen cuestiones interesantes, o sea, filosóficamente, moralmente tienen conceptos correctos, ninguno habla así como el cristianismo, como Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna, punto. Es una cuestión de fe. Es una salvación eterna que Dios promete, una eternidad con Dios. Solo Dios puede prometer eso. Y de hecho, esa es nuestra fe. Ese es el fundamento de nuestra fe. No estamos acá a ver si Dios me da. Y repito, eso es secundario. Dios promete, y buscamos su reino, añadirnos todas las cosas. Y si somos buenos administradores podemos tener muchas cosas. Pero la promesa divina va más allá de cuestiones elementales, materiales que se van con el tiempo. Por favor, dígale a alguien, ¿viniste sin nada a este mundo? Y sin nada te vas a ir. Lo que tenés, disfrútalo. Disfrútalo, sé feliz, que no te lo vas a llevar. Ahora, Dios promete cuestiones básicas, elementales, profundas, espiritualmente hablando. Por eso el reino que se acercó es el reino de paz, es el reino de esperanza, el reino que Jesús trajo como representante de ese reino a la tierra. Se acercó de tal manera que el que cree en él puede entrar. No se acercó solo para que lo contemplemos de lejos. El reino, que es el gobierno de Dios, está en medio de nosotros. Si Dios gobierna mi vida, con todo lo que eso implica, yo puedo vivir en el reino de Dios aquí, ahora, porque es una cuestión espiritual. Todo lo que concierne a Dios es espiritual. Dios es espíritu. No se lo ve, pero está aquí, porque es un ser espiritual, pero no está limitado a un cuerpo. Va a su casa y sabe quién está ahí. Dios. Donde usted vaya, ¿sabe quién está? Dios, porque Él está en todo lugar, llena todo lugar. Lo que hace Dios es que no se manifiesta en todo lugar, pero que está en todo lugar viendo. Eso es así. Ahora, ese reino que Jesús nos manda a predicar está en medio de nosotros. Tiene beneficios ser ciudadano del reino. El mensaje del reino, el gobierno del cielo en el hombre. Cuando el reino de los cielos llega a una vida, hay cambios profundos, evidentes, se nota. Esa persona vivió una metamorfosis, hay algo diferente, no solo se cambió de religión. Hay algo más profundo, hay algo más evidente en la persona. A lo menos hay dos planos en que se manifiestan los cambios profundos de una persona que se acerca a Dios. El primer plano es el plano en lo legal. Todo funciona en el reino de Dios en el plano legal. Todo es legal, legalidad, todo funciona en el orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios que si dice blanco, blanco. Dice negro, no es gris, es negro. O sea, Dios tiene principios, valores fundamentales que no cambian con el tiempo, no se alteran, porque Él no cambia, su palabra no cambia. Entonces el reino de Dios, que tiene bases y fundamentos espirituales fuertes y profundos, esos fundamentos inalterables están en una base de legalidad. Todo funciona bajo cuestiones legales. Por eso Dios es juez, por eso Jesús es un abogado, por eso Satanás es el acusador de los hermanos, según Apocalipsis capítulo 12, y fue lanzado al lago de fuego el acusador de los hermanos, Satanás, quien día y noche acusa. Todo es una cuestión de legalidad.
el abogado, el acusador, otros. ¿Ve cómo trabaja Satanás? Con legalidad. Él no tiene más poder, él tiene legalidad. Cuando uno transgrede las leyes divinas, él tiene poder legal para acusar. Con la verdad, Satanás no le va a mentir a Dios. Él está día y noche acusando, él no está acá, él está acusando. Están los seres espirituales de maldad, demonios, los espíritus inmundos. Con eso alcanza y sobra. Satanás está acusándote día y noche con cada error y falla y él legalmente tiene el derecho de acusarte, porque es verdad. Dice, mirá, fulano de tal, y legalmente él trabaja. El reino de Dios es un reino de orden, de leyes. No es así nomás. No. Hay órdenes, principios. Hay cosas que yo no puedo violar, que no puedo alterar, que tengo que respetar, que tengo que saber conducirme. Por eso hay conceptos de obediencia y conceptos de respeto. Hay principios que yo tengo que tener claro y hacerlos. El reino es algo muy, muy profundo. En el plano legal, en los planos legales, hay cosas que ya hemos vivido, que quizás nos dimos cuenta. Le voy a leer 2 o 3 textos que están en la Biblia, que pasó, ya pasó, en los planos legales pasó. Escuche, se lo leo el primero. Según Pablo, el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses dice esto: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él te hizo apto, Él te quiso hacer, Él ya lo hizo, no que lo va a hacer. El cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso en el plano legal ya está hecho, no dice lo va a hacer, va a ver si lo va a hacer, bueno, vamos a ver cómo, no. Lo primero que el primer cambio es en lo legal, todos los planos legales. En el mundo espiritual, lo primero que se mueve es en el espíritu, luego la materia, primero fue el espíritu, luego fue el mundo. Dios es un ser espiritual, creó el mundo. Primero pasan las cosas acá, luego tiene efecto aquí. Para que nosotros podamos aquí tener salvación, para tener paz, para poder disfrutar del reino de Dios, primero tuvo que suceder algo aquí. Si no, acá no pasa nada. Aquí, Dios, en el plano legal, te posicionó, ya te cambió del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de Dios. Vos ni cuenta, vos no te das cuenta, vos tenés el efecto de eso. Y de repente empezás a buscar a Dios. Pero este buscar a Dios es porque Dios ya te posicionó, ya lo hizo en el plano espiritual. Te leo otro texto. Ahora, Pablo, otra vez, pero a la iglesia que estaba en Éfeso, dice así: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. ¿Pero cómo? Si yo vivía. Es que la palabra muerte es separación. Y usted y yo estábamos separados de Dios, lejos de Dios, por causa de nuestros delitos y pecados, porque todos pecamos, todos nos equivocamos, todos erramos, todos somos de malos para abajo. No hay uno bueno, el único bueno es Dios. De ahí todos para abajo malos. Todos estábamos separados. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es una sentencia en el plano legal. La consecuencia del pecado, la paga del pecado es la muerte. Eso es sentencia, eso es plano legal. Entonces viene Pablo y dice, ustedes estaban muertos, pero Él les dio vida. ¿Qué va? En los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estábamos nosotros,
En otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne, de nuestros propios deseos, haciendo la voluntad de la carne, de lo que queríamos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y ahí está la sentencia, mire, pero Dios es rico en misericordia, Dios es rico, rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso usted, ¿dónde lo vio? ¿Dónde lo come? Eso sucedió en el plano legal. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Éramos hijos de desobediencia, rebeldes, hacíamos lo que queríamos, nadie nos decía nada, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida. Entró, se reveló, se dejó ver, nos permitió entender que hay otro plano, que hay otra realidad, que hay otro mundo, que hay un Dios que es real. No entiendo mucho, pero estoy creyendo que hay algo dando vueltas por ahí. Pero Dios, que es rico, te dio vida. Y vos estabas muerto, desanimado, triste, sin destino, sin propósito, y ¡pum! Aparece la vida de Dios. En algún momento alguien ha vivido esto. De repente nos encontramos acá, buscando a Dios. Te leo un texto más. Juan dice así: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra poder no es poder de poder, es el poder legal. Es un poder firmado y sellado, un poder. Te dio el poder. ¿De qué? ¿De ser llamado? Dígalo usted, ¿de ser llamado? ¡Qué título! Usted era un huérfano en la vida y ahora es hijo de Dios. Mire qué bárbaro. Mire el título que tiene. Eso es un poder legal. Es como que venga ahora Donald Trump y lo adopte a usted como hijo. Father, no hay problema. Oigan, será lo que sea, pero es mi papá, le puedo pedir unos pesos por lo menos, ¿no? Y hay un poder, hay una firma, eso es irrevocable. Hay un poder legal que dice que ahora fue adoptado, en este caso por Dios. Todo funciona en un plano legal. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Dios quiso que seas su hijo. A los que creen, a los que reciben, a los que le recibieron y creen en su nombre, solo eso tenés que hacer. Si usted quiere pasar a ser un hijo de Dios con derecho legal, reciba al Señor y crea en su nombre. Punto. Y usted pasa hoy a ser hijo de Dios. ¡Qué barbaridad! Interesante título. Ahora, todas esas cuestiones de acá, pero sucedió en el plano de lo legal. Eso es fe. Y yo creo en Dios. Esto es más profundo que creer en un ser interplanetario que no sé por dónde está, creo en la energía. Bueno, esto ya es más personalizada la cosa. Creer en Dios es creer en Jesús y en la obra que Él hizo, y creer en su nombre implica que si yo realmente lo creo, hay un derecho legal que se firma al instante y que dice que soy hecho hijo de Dios. Y que soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y que antes tenía muerte, pero ahora tengo vida. Mire, claro, el tema es que si somos hijos de Dios, en el plano de lo legal, todo va bien. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, el hecho de ser un hijo de Dios, ¿se acuerda que, bueno, si no
traigo a la memoria, que Jesús dijo que para poder experimentar todo esto que yo les estoy comentando, recibirlo, creer, habla de nacer de nuevo. A Jesús dijo, mirá, si no naces de nuevo, empezás de cero. Si no empezás de cero, si no naces de nuevo, si no naces de... es ver el reino de Dios. Para yo entender esto, vivir esto, entrar al reino, aceptar a Dios, yo tengo que nacer de nuevo. El aceptar al Señor es nacer de nuevo. Es morir a lo que soy y Cristo nace, crece, vive en mí. Nací otra vez. Esa es una experiencia sobrenatural que creo muchos de nosotros la hemos vivido. Bueno, pocos de nosotros la hemos vivido. No, a veces quizás ni sienta eso. Porque no es si siente usted es un hijo de Dios, es si usted cree. Siente o no es otro plan. La gente yo quiero sentir. Y no es una cuestión de sentir, de creer. Si yo creo que lo acepté y creo en Jesús, yo nací de nuevo y hoy soy hijo de Dios. Es un acto de fe. Ahora, eso de nacer de nuevo, acá empieza el kit de la cuestión. Porque cuando uno nace, y usted, un ejemplo, vamos a suponer que alguien nace, ¿qué sabe el que nace? Nada. Usted puede nacer en China, Rusia, Argentina, Estados Unidos, Perú, en el país que sea. Usted ni sabe dónde nace. Usted nace, pero no tiene conciencia dónde está naciendo. No sabe, no conoce todavía, no tiene el entendimiento para saber dónde nació. Lo que sí, por más que no sepa y no entienda, si usted nace de nuevo, usted ya nace siendo hijo de o de Juan López y ciudadano de... ¿Dónde nació usted? ¿Hay algún extranjero aquí? ¿Uno de otro país? ¿Que haya nacido en otro país? ¿O sea, argentino? Che, hay que traer un chileno, por lo menos, algo. Sí, ¿dónde nació? Bolivia, muy bien. Mire, entonces ella, cuando nació en Bolivia, Paraguay, vio que había gente, muy bien, lo felicito. Ella nació en Paraguay, ella nació en Bolivia, yo nací en Argentina. Cuando nacimos, yo y ella no teníamos ni idea. Jamás pensé, yo ni sabía como ella y como ella. Aunque estábamos a miles de kilómetros, nacemos, pero sin saber dónde. Pero lo que sí tenemos claro, tampoco tenemos claro, pero sí nacemos siendo hijos de y ciudadanos de. Cuando vos naces en el reino de Dios, tenés idea de nada. No sabés, no se entiende nada. Pero hay algo que tenés que tener claro. Nacés siendo hijo de Dios. Y nacés como ciudadano del reino de Dios. Pero lo voy a explicar de esta forma. Cuando nace una persona, por más que no sepa dónde nació, lo primero que se hace, una de las primeras cosas, si no es la primera, es darle un documento. Usted no tiene idea, pero ya tiene documento, tiene identidad. ¿Sabe? Y ahí dice, hijo de, ciudadano de. Legalmente usted tiene un documento. Es legal. Ese concepto de legalidad no nace en la tierra. ¿Sabe dónde nace? El primero que da legalidad es Dios. La tierra copia el cielo. Y lo hacemos acá es porque funciona allá. En el reino de Dios, cuando una persona acepta al Señor de nuevo, lo primero que Dios hace en el plano legal es decir, este es mi hijo, y ahora lo paso a mi reino. Usted, como cualquiera que nace, no tiene idea dónde nació. Pero ya es hijo de y ciudadano de. Y Dios le da el documento legal
hecho hijo de Dios. Esto de la legalidad le tiene que quedar, mire, acá. Ahora, el punto es que así como los niños necesitan tiempo para aprender a moverse de acuerdo a las normas del país donde nació, así también un ciudadano de reino que no entiende nada, ahora hay que enseñarle. ¿Me sigue? Nace en la tierra, no entiende nada, pero ya tiene identidad. Hijo de, ciudadano de. Ahora tiene que crecer para aprender. En el reino de Dios es igual. Usted viene acá, no entiende, no sabe, qué sé yo, pero usted ya tiene un título legal. Usted ya es hijo de Dios. Active la fe de alguien y dígale, vos ya sos hijo. Y sos ciudadano del reino. Medio. Pero no importa. Porque ahora lo que tenés que hacer, así como los niños, tenés que, y en la medida que vas creciendo vas entendiendo. Ahora voy comprendiendo. El crecimiento es la clave. El punto es ese. Mire, por eso cuando Jesús deja la gran comisión, Jesús antes de irse al cielo le deja una orden a sus discípulos. Le dice, vayan y hagan discípulos. Hagan nacer de nuevo. Bautícenlos. Documento. El bautismo es mi identidad con Cristo, es como que mi certificado de fe. Ahí está, sello. Bautícenlo. Y ahora enséñenles. Hay un orden. Así funciona en el reino de Dios. Así es todas las cosas. Enseñen todas las cosas que Él mandó. Entonces tenemos que los cambios legales, que son profundos y que Dios realiza, no hay problema porque los leímos. Leí algunos y eso ya está hecho, eso ya es real. Ya Dios lo hizo, usted ya es hijo, ya nació en el reino. Si usted creyó, es bueno más o menos. Bueno, dijimos que no hay ninguno bueno, pero digamos que anda por ahí un más o menos, una cosa medio media. O malo, una cosa mala. ¿Hay algún malo acá? Cuidado cuando salga, pues sí. Bueno, no importa. Ahora, no importa su conducta, sus errores. El Padre les perdona porque Él es rico en misericordia y te da vida estando muerto. Te perdona todos los pecados. Dios te borra todo, te deja en blanco y te da el título de hijo, hija. Y te dice, ahora sos ciudadano, ya te trasladé, ahora ya sos mi hijo. Eso en lo legal no hay problema, lo entienda, no lo entienda, ya está hecho. Ya nació en el reino de Dios. El problema es la segunda parte del proceso, la que nos toca a nosotros, que es, ayúdeme, ¿qué es? Porque nacer ya nacimos. Hijo, ya soy. Ciudadano, ya soy. Pero ahora, como no entiendo, ¿qué tengo que hacer para entender? Ayúdeme, ¿qué tengo que hacer? En la medida que voy creciendo, voy entendiendo. El problema no es lo que Dios hizo. Dios ya lo hizo. El problema ahora es la segunda parte del proceso, del aprendizaje. Ese proceso dura toda la vida. Por favor, dígale a alguien, teneme paciencia. Dígaselo con fe, teneme paciencia porque estoy creciendo. Pero hace 20 años que va a la iglesia. Bueno, no importa, teneme paciencia. Estamos creciendo. Está para prender el aire, ¿no? Un calor bárbaro, che, muchachos, de eso en cuenta. Vamos a cocinar acá vamos a darnos el lujo ya que los tenemos. Digo ahí. ¿Estará en calor? No sabemos. Bueno, ok. Termino, mira. La segunda parte del proceso, ahí es donde encontramos ciertas dificultades. Claro, mire, en la medida que voy avanzando, la obra de Dios que ya está en mí empieza a notarse. En la medida que voy creciendo, se empiezan a notar los cambios.
estoy convencido que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado. Hemos venido de una forma y en la medida que vamos avanzando vamos notando nosotros cambios. No somos los mismos. Empieza un proceso. El reino de Dios, Dios mismo empieza a trabajar de tal manera que en la medida que vamos avanzando y que vamos creciendo, empiezo a notar, empiezo a vivir, empiezo a experimentar cambios genuinos, no por ley, no por obligación. Usted no tiene que hacer esto. No, eso no funciona así. Dios entra en nosotros, hijos, nos establece en su reino, nos hace nacer de nuevo, no entendemos mucho, pero ya somos sus hijos, ya somos ciudadanos, y ahora en la medida que yo sigo adelante, busco a Dios, persevero, persevero, lo busco, creo, sigo creyendo, voy creciendo. Y en la medida que voy creciendo, voy entendiendo. Y en la medida que voy entendiendo, voy cambiando. Es igual que los niños que no entienden, que hacen lío, que tocan, y usted lo corrige, le enseña, no, eso no se toca, y eso no se toca. Y el nene va entendiendo, y en la medida que va entendiendo, va cambiando. Ya no toca, ya no pelea, ya empieza a compartir, porque el crecimiento implica cambio. Entonces, en la medida que yo voy avanzando en el reino con Dios dentro mío, voy cambiando y se empieza a notar. No grita tanto, ya no pelea tanto. Era una loca que gritaba. ¿Por qué siempre una loca? No puede estar loco también, ¿no? Y ahora ya... Y yendo a la iglesia, se te hace bien, ¿eh? Ya no roba, por ahí antes robaba, se llevaba cosas, ahora ya tiene conciencia de que eso no es correcto. Eso no está bien. No dice tantas malas palabras. Que antes te pegabas en el dedo. Y ahora, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿Está bien? Recuerdo que estaba hablando en una vuelta con un profeta y yo le estaba... todo era un amigo. Yo le estaba contando un problema. Bueno, un problema. Y él me estaba escuchando muy compungido porque era grave la situación. Y una persona de por medio mala. Y así me dice, pero, ¡qué hijo de Dios! Me dice yo. Ya pensé que iba. Hijo de Dios. Ya cambia, ¿ves? Ya empieza a ver. Pero no lo obliga. Dios empieza a trabajar. Ahora ya es una persona que se santifica, se consagra, pierde tiempo, juega con los sentimientos. Marido de una sola mujer. Estábamos con las emociones. Pero ahora Dios ordena la vida, ahora se baña. Pero usted ve, mire, usted ve y empieza a venir con la esposa de la madre. Y ahora vienen todos juntos, todos bañaditos, como a caballo así. El pelo, todo vienen todos juntos. La casa se empieza a arreglar. El perro pulgoso es. Bien, mal pulgoso, ahora tiene un caneta. Es otra cosa. Tenía una raza perro, ahora ya. Como el ladrador, ¿no?
Ya no es labrador, era un ladrador. Bueno, pero empieza a notarse, se empieza a ver que la vida de Dios empieza a fluir. Evitablemente empieza a notarse. Empieza la metamorfosis, la transformación, el cambio genuino, que son las evidencias de que Dios está en... No es un cambio de religión que solo vengo y vuelvo a mi casa y sigue todo igual. Es que crezco, pues sí, sigue todo igual, pero va a llegar un momento de paulatinamente creciendo y va a ir cambiando. De repente va a pasar como le puede pasar a usted. Usted ve a un chico y lo ve siempre igual. Siempre igual. Por ahí pasa 3, 4 meses y de repente lo ve y dice, ¡qué grande que está! ¿Cómo creciste? O sea, ¡pum! De repente, ¿no? Bueno, active la fe de alguien y dígale, de repente Dios va a aparecer en tu vida. O sea, ahora quizás no se nota mucho, pero de repente se va a notar, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por eso, mire, el nacer de nuevo, empezar de cero, es la clave para ser ciudadano, para ser hijo y empezar a crecer, a desarrollar, a entender, para que Cristo viva en nosotros y crezca. Y el reino comience a manifestarse, porque el reino es orden, es paz, es limpieza, es rectitud, es respeto. El reino de Dios me introduce en ese mundo de respeto, de obediencia, de orden, de cuidado. Y eso se manifiesta en la forma de hablar, en la forma de todo, en la forma de vivir. La pieza toda desordenada, dice, pero es que todo tiene que ver. Ahora está todo ordenado, todo limpio, humilde pero limpio, sencillo pero limpio, cumplís la hora, no faltás al trabajo, cumplís el trabajo. Todo eso tiene que ver con el reino. El cambio es total. No es medio, o bueno, antes iba a una iglesia y ahora voy a la otra. No, empieza a haber una transformación profunda que me lleva a los pequeños detalles. Los pequeños detalles hacen grandes diferencias. Las grandes diferencias llegan sumando pequeños detalles. Entonces empieza toda una transformación. Detalles. Ahí es donde el hijo obedece al padre, el padre respeta a la esposa le cocina, le plancha, le lava, le saca los pies, bueno, hace todo. Voy a dar un solo ejemplo, termino con esto, un minuto de su breve atención, de lo que sería un cambio cultural, lo que está en la Biblia. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, Señor, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Mirá, ellos ya están hablando del reino. Jesús venía hablando del reino, el reino. Pero y ahora a ellos les surge la pregunta del reino. Siempre fue el reino. Hubo otro tema. Mirá siempre a Jesús. Siempre habló del reino. Y ahora son los discípulos intrigados. Dicen, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Pues Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Le dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el... Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor. El reino de los cielos es el reino al revés. Ellos estaban interesados en quién es más grande, quién es mayor. Nosotros vamos a ser más grandes porque estaban al lado de... A ver si usted entiende. Jesús era Dios. Era el rey del reino. Es el rey del reino. Cuando a ellos se les cae la revelación, imagínense, están al lado de Dios. No. Una cosa es decir, Jesús, el carpintero. Pero otra cosa es cuando se te revela esos discípulos. Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Ellos ya tenían claro, aunque no entendían, pero tenían claro que no era un cualquiera. Algo fuerte tenía. Caminar al lado de Jesús, imagínate. No me vengan acá con ni con... Yo soy discípulo de Jesús. Entonces ahora estaba, ¿quién es mayor? Imagínate. Dios. Y después de Dios yo. Entonces estaba la disputa. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Yo? ¿Vos? ¿Quién? Entonces yo le pregunto, Señor, a ver, de nosotros que somos tus discípulos, ¿quién va a ser el mayor? Y ya empezamos a mandar a estos que no hacen nada. Esa era la cuestión humana. Mirá la respuesta que da Jesús. Llama a un niño. Niño, 8, 10, un niño. Lo pone en medio de ellos y el efecto contrario. Y no te volvés como un niño. No, mirá lo que dice, no entrarás al reino de los... No te dice que vas a ser el menor, dice directamente no vas a entrar. Y no te volvés como un niño y no tenés el corazón de un niño. Y no perdonás como los niños. Los niños se pelean, pero enseguida están otra vez jugando. Y no creés como los niños. Todo nos cuesta tanto creer. Creo o no creo. Prométale algo a un niño. Dígale a un niño de 8 años, mañana nos tomamos un cohete a la luna. ¿Sabe qué va a estar esperando mañana? Él no sabe cómo, de dónde hay plata, si tiene... Él cree. Cree. Viene Jesús y dice, ok, ¿quieren ser mayores? Bien. Creen como un niño y no perdonan. Si no tenés el corazón de un niño, no podés entrar. Mirá el golpe, el efecto. Podría haber dicho otra cosa, pero directamente está hablando de que no va a entrar. Te deja fuera del reino. ¿Quién es el mayor entonces? Evidentemente aquel que se humilla, porque Jesús dice, el que se humille como este niño. Cuestión de títulos, no es cuestión de años. Yo hace 40 años, Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal, la espada santa del río encantado. Era el copastor de los diáconos y el jefe de los ministros, de los servidores, del apóstol Juan de los Palotes. ¡Wow! Y si no te humillas, te haces niña, no entras con título, con lo que sea. Ni por años, ni por... Ellos, ninguno, estaban hablando de Dios. Y Jesús te dice, cultura de reino, de humildad, el que reconoce sus errores, que sabe pedir perdón. Porque todos nos equivocamos, pero no todos piden perdón. Pero no todos tienen la altura de decir, che, perdona. Que tiene esa capacidad. El que se humilla, el que reconoce sus errores, el que baja su orgullo, pide perdón. El que reconoce que depende de Dios. Es un hijo de Dios. Usted no depende de su trabajo. Depende de su fuerza. Depender de Dios que le da fuerza y le da la salud, lo guarda y lo cubre. Pues es una cuestión de decir, no, yo tengo mi salud.
hay algo que no ha entendido. Porque un niño, una persona que se humilla, dice, lo que tengo, mi vida, lo que respiro, la vida que tengo es tuya. O usted es dueño de su vida. Usted puede decir, yo voy a vivir 300 años. Dueño de la vida. Nos vamos de esta tierra. Dios nos dio la vida, Él nos dio vida. Puedo decir, Señor, camino en esta tierra porque vos me viste. Tengo para disfrutar un plato de comida porque vos me permitís. Un techo. O sea, eso es. De reconocer la grandeza de Dios. Nos reconocemos que dependemos de lo que tenés y lo que vas a tener, diferentes motivos y fuerzas. Claro, vos sos el que trabaja, sí, claro que sí, pero viene la fuerza, viene la salud, te mantiene vivo, te mantiene con vigor, te abre puertas donde no se consigue trabajo, vos conseguís trabajo porque Dios te empieza a bendecir a sus hijos que son ciudadanos de su reino y empieza a haber una atmósfera de bendición alrededor tuya. Por ahí te enfermas y los otros se enferman y vos tenés fuerza. Porque sos humilde en reconocer, Señor, me humillo, te pido perdón, me equivoco. Delante de Dios, Señor, yo te pago, erro, me equivoco. Porque pedir perdón no lo hago, tengo que perdonar, me cuesta, tengo que... Ayúdame, Señor. Señor, a ser buen hijo, dejar lo malo. Ese corazón humilde hace que Dios te engrandezca, hace que Dios te vea. Que Dios te vea como un niño, que le crees. Soy prueba de lo que la gracia de Dios puede hacer. Si supieras lo que yo sufrí, podrías ver lo que ha hecho en mí. Cambió mi vida y me transformó. Eso es lo que hizo la gracia.